Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Voces en la frontera. Era el año 2003 cuando decidí cruzar la frontera. Tenía apenas 22 años, un futuro incierto en mi país natal y un deseo ardiente de encontrar algo mejor al otro lado. Había oído historias, claro, sobre el calor sofocante, los desiertos infinitos y los peligros que acechaban en cada rincón. Pero nada de eso me importaba, estaba listo para enfrentar lo que fuera. Mi contacto era un coyote que se hacía llamar el Zorro. La primera vez que lo vi, su presencia me impactó. Era un hombre de mediana estatura, flaco y curtido por el sol, con una mirada que parecía atravesar el alma. No hablaba mucho, solo lo necesario, y siempre con un tono de voz que no admitía réplica. Su piel era como cuero viejo, y sus ojos, oscuros como la noche, escondían secretos que nunca sería prudente intentar desvelar. Me prometió que cruzaríamos en una noche, 2 a lo mucho. Acepté sin titubear, ignorando las advertencias de aquellos que lo conocían bien. La desesperación era más fuerte que la razón. El grupo que formamos era heterogéneo. Había hombres y mujeres, algunos con niños, todos con rostros marcados por la esperanza y el miedo. Había otro joven como yo, Julio, que decía haber intentado cruzar antes sin éxito. Estaba nervioso, pero su determinación era palpable. No nos van a agarrar esta vez, decía para convencerse más a sí mismo que a los demás. Al caer la noche, el coyote nos reunió a todos en un punto acordado, un lugar apartado en el desierto de Sonora, lejos de la mirada de la patrulla fronteriza. El primer tramo fue relativamente fácil, si es que caminar horas por el desierto con la incertidumbre mordiéndote los talones puede considerarse sencillo. Pero era el inicio y el cuerpo todavía aguantaba. La luna llena iluminaba nuestro camino, y los murmullos de los demás parecían calmar mis propios pensamientos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Empezó con un simple susurro, casi imperceptible al principio. Una voz tenue, como el eco de un recuerdo distante, que apenas se diferenciaba del viento. La primera vez que lo oí, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, fruto del cansancio y la tensión. Pero la voz persistió, y lo peor era que parecía dirigirse a mí. No lo lograrás, decía, una y otra vez, en un tono suave, pero cargado de una angustia inexplicable. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de ese sonido, pero los demás caminaban en silencio, concentrados en sus propios pensamientos o luchando contra el agotamiento. Nadie más parecía escucharlo. Intenté ignorarlo, acelerando el paso para poner distancia entre mí y ese murmullo inquietante. Pero la voz me seguía, pegada a mi oído como una sombra. En las primeras horas, nos topamos con los restos de un grupo anterior. Eran solo sombras en el horizonte, figuras envueltas en mantas que no habían logrado llegar a su destino. Julio me dijo que probablemente se habían quedado sin agua o que los había alcanzado la deshidratación. Tenemos que seguir, no podemos pensar en eso, me susurró, pero su rostro estaba pálido. Me esforcé por no mirar demasiado tiempo, pero esos cuerpos inertes se grabaron en mi mente como una advertencia silenciosa. A medida que avanzábamos, la voz se hizo más insistente, más clara. No solo me decía que no lo lograría, ahora parecía llamarme, instándome a detenerme, a rendirme. No era un susurro cualquiera, era la voz de un niño. Un niño que, por alguna razón que no podía comprender, estaba atrapado en ese desierto y quería que yo también quedara allí. En un momento, tuve que detenerme, convencido de que alguien, algo, estaba detrás de mí. Sentía una presencia que me helaba la sangre. Me giré bruscamente, apuntando mi linterna hacia la oscuridad, pero solo vi las sombras de los otros caminantes y el desierto interminable. ¿Qué pasa?, me preguntó Julio, asustado por mi comportamiento repentino. Nada, solo, el viento, respondí, sabiendo que no me creería si le decía la verdad. A lo lejos, el zorro nos apuraba, advirtiendo sobre los helicópteros de la patrulla fronteriza que a veces aparecían sin previo aviso. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras.
Esa voz se había convertido en algo más que una molestia, era como un ancla que intentaba arrastrarme al suelo. Mis piernas pesaban más con cada paso y sentía el aire enrarecido, cada vez más difícil de respirar. Ya no era solo cansancio, era una desesperación profunda, una sensación de que algo en ese desierto estaba mal, algo más allá del entendimiento humano. Llegamos a un punto donde el zorro dijo que descansaríamos antes de hacer el cruce final hacia el otro lado. Nos indicó que nos ocultáramos detrás de unos arbustos y bebió un poco de agua antes de recostarse. Pero yo no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a un niño de pie a unos metros de distancia, observándome en silencio, con la misma mirada vacía que tenían los cuerpos que habíamos visto antes. Su rostro estaba parcialmente cubierto de arena, como si hubiera emergido de las entrañas del desierto. Intenté hablar con Julio sobre lo que estaba experimentando, pero él solo me miró con lástima, atribuyendo todo al cansancio y al estrés. No te preocupes, hermano. Es normal escuchar cosas raras aquí. Este lugar juega con tu mente, me dijo, intentando sonar tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero yo sabía que esto no era normal. Esa voz no era una alucinación del cansancio. Era real. Y quería algo de mí. La noche continuó, y finalmente el zorro nos dio la señal para continuar. Los murmullos de los otros miembros del grupo se habían desvanecido en la oscuridad, como si todos estuvieran envueltos en una burbuja de miedo y desesperación. El niño seguía allí, mirándome fijamente. Sentí su mirada perforándome, y su voz, se hizo más clara: ven, no te vayas, quédate conmigo. Era una súplica desesperada, un grito ahogado en la inmensidad del desierto. Y, sin darme cuenta, comencé a seguirlo. Mis pasos me alejaban del grupo. Podía ver a el zorro a lo lejos, su figura borrosa por la distancia, pero cada vez me costaba más mantener el rumbo. Esa voz era como si me tirara de los pies, impidiéndome avanzar. Cada vez que intentaba volver con los demás, sentía una fuerza invisible que me detenía. De repente, me encontré completamente solo. El desierto a mi alrededor estaba en silencio, un silencio sepulcral que solo se rompía por el eco de esa voz infantil. La luna, que antes iluminaba nuestro camino, parecía haberse escondido detrás de una nube, dejando el mundo sumido en una penumbra grisácea. Grité, llamando a los demás, pero mi voz fue absorbida por la vasta extensión de arena y rocas. El miedo me consumió, sentí que ese era mi fin. Y entonces, la vi. A pocos metros de mí, la figura del niño se materializó. Era pequeño, no más de 8 o 9 años, con la ropa sucia y desgarrada, y los ojos. Esos ojos vacíos que me miraban con una tristeza infinita. En su rostro, la arena parecía formar una máscara, como si la misma tierra del desierto intentara reclamarlo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, prisionero de esa visión. El niño levantó una mano, apuntando hacia un punto en la oscuridad. Giré mi cabeza lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Y entonces, lo vi, un grupo de cuerpos semienterrados, cubiertos de arena, sus rostros inmóviles, congelados en una mueca de sufrimiento eterno. Eran aquellos que nunca habían logrado cruzar, almas perdidas que el desierto había reclamado. El niño volvió a mirarme, y en su voz escuché un susurro cargado de un dolor indescriptible: ayúdame. No sé cuánto tiempo estuve allí, de pie en medio del desierto, con la vista fija en esos cadáveres abandonados. Sentí como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre mí. Pero algo dentro de mí, quizás la última chispa de supervivencia, me hizo reaccionar. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a moverme, a correr en la dirección opuesta, alejándome de esas visiones infernales. Corrí hasta que no pude más, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron bajo mi peso. Cuando finalmente caí al suelo, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me encontraran. Cuando desperté, estaba en un hospital del lado estadounidense. Un grupo de la patrulla fronteriza me había encontrado inconsciente, solo en medio del desierto. Me dijeron que había tenido suerte, que si hubieran tardado un poco más, probablemente no estaría contando la historia.
Intenté explicar lo que había visto, lo que había escuchado, pero todos me miraban con incredulidad. El desierto puede ser traicionero, dijo uno de los oficiales. Juega con tu mente. Lo importante es que estás vivo. Pero yo sabía que no era solo el desierto. Había algo más, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que intentaban cruzar. Nunca supe qué les pasó a los demás. Julio, el zorro, todos desaparecieron esa noche, como si el desierto los hubiera tragado. Y cada vez que cierro los ojos, veo al niño, con su mirada vacía y su mano levantada, señalando hacia ese lugar maldito. Han pasado años desde esa noche, pero la voz todavía me persigue en mis sueños. Es un recordatorio constante de que algunos lugares guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos, y que no todos los que cruzan logran escapar de las sombras del desierto. La sombra del desierto. Mi nombre es José y tengo 35 años. Hace 5 años era uno de esos tipos a los que llaman coyote. Mi trabajo era guiar a los inmigrantes a través del desierto de Sonora, llevando a aquellos desesperados por cruzar la frontera hacia un sueño que, en la mayoría de los casos, nunca llegaría a cumplirse. Había visto muchas cosas en ese desierto. Cosas que te revuelven las tripas y te dejan insomne durante semanas. Pero lo que viví aquella noche, lo que seguimos aquella sombra sin cuerpo, cambió mi vida para siempre. Era una noche sin luna. El cielo parecía un manto negro infinito, sin estrellas que iluminaran nuestro camino. Solo nos quedaba la débil luz de nuestras linternas para guiarnos. Habíamos salido temprano en la mañana, desde un pequeño pueblo al sur de la frontera, un grupo de 12 personas, 8 hombres, 2 mujeres y 2 niños. La mayoría de ellos no tenían más que lo opuesto, sus ropas desgastadas por el largo viaje y sus rostros marcados por la desesperación. Yo me mantenía al frente, observando cada piedra y cada arbusto, escuchando el viento y los sonidos lejanos de la noche. Pero esa noche, el viento parecía estar en calma, casi como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminamos durante horas, el silencio roto solo por el crujir de la arena bajo nuestros pies y el ocasional murmullo de algún miembro del grupo, demasiado agotado para mantenerse callado. El cansancio comenzaba a hacerse sentir, y sugerí que nos detuviéramos para descansar un poco. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un escalofrío recorrió mi columna y el aire a mi alrededor pareció volverse más pesado, como si algo invisible nos rodeara. Me detuve en seco, tratando de descifrar lo que estaba sintiendo, pero no había nada a simple vista. Solo el oscuro horizonte y la vasta extensión del desierto. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente. Es el cansancio, me dije a mí mismo. Pero mientras el grupo se acomodaba para descansar, no pude evitar mirar a mis espaldas, hacia la nada. Algo estaba allí, lo sabía, lo sentía. Una presencia, una sombra que no debería existir. Nos quedamos unos minutos en silencio, todos demasiado agotados para conversar. Los niños se acurrucaron junto a sus madres, buscando consuelo en medio de la inmensidad aterradora del desierto. Cerré los ojos, tratando de descansar un poco, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Abrí los ojos de golpe y vi algo moverse en la oscuridad, justo en el borde de la luz de la linterna. Una sombra. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote, pero no había forma de que un coyote se moviera así, deslizándose en silencio, sin forma definida. Era solo una mancha oscura, una sombra sin cuerpo. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en la garganta. ¿Quién anda ahí?, grité, apuntando la linterna hacia la sombra, pero no había nada. Solo el vacío del desierto y el viento que comenzaba a soplar nuevamente, susurrando entre los cactus. Los otros me miraron confundidos, algunos asustados, pero nadie más parecía haber visto lo que yo vi. Traté de calmarme, de no mostrar mi miedo, pero sabía que algo andaba mal, muy mal. El desierto siempre ha sido un lugar peligroso, lleno de peligros tanto naturales como humanos. Pero esto era diferente, algo mucho más antiguo, más primitivo. Nos pusimos en marcha de nuevo,
pero no podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver esa sombra otra vez. Y no me decepcionó. A cada rato, allí estaba, siempre en el límite de mi visión, deslizándose entre las rocas y los matorrales, acercándose cada vez más. Lo más inquietante era que nadie más parecía verla. Ni siquiera cuando estaba casi al alcance de la luz, donde debería ser claramente visible. Parecía que solo yo estaba condenado a verla, a sentir su presencia, como una sombra que me perseguía y me susurraba cosas que no quería escuchar. Cada paso se hacía más difícil, el aire más denso y el silencio más opresivo. Los murmullos del grupo se apagaron por completo, y solo quedó el sonido de nuestras pisadas y nuestras respiraciones entrecortadas. Había algo en la atmósfera, algo que estaba mal, que no pertenecía a este mundo. La sombra, esa cosa que no era más que un contorno oscuro, continuaba siguiéndonos y ahora la sentía casi al lado mío, moviéndose sin hacer ruido, como si flotara en el aire. El miedo comenzó a transformarse en pánico. Quería correr, dejar todo atrás, pero sabía que si lo hacía, esa cosa, lo que fuera, me atraparía. Así que seguí adelante, manteniéndome al frente, guiando al grupo por instinto, como si mis pies conocieran un camino que mi mente no podía ver. Los rostros de los otros empezaron a cambiar, a volverse más sombríos, como si también estuvieran sintiendo lo que yo sentía, aunque no pudieran verlo. Había un temor silencioso en sus ojos, una comprensión tácita de que algo estaba muy mal. El desierto se volvió un laberinto, los senderos que conocía de memoria parecían cambiar ante mis ojos, guiándonos hacia lugares que no reconocía. Caminamos durante horas que se sentían como días, y la sombra seguía allí, acercándose cada vez más, al punto de que casi podía sentir su fría presencia rozándome la piel. Y luego, en un instante, desapareció. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente esa mancha oscura, pero no había nada, solo la noche infinita y el desierto que parecía más hostil que nunca. De repente, uno de los hombres del grupo cayó al suelo, con los ojos desorbitados y el cuerpo rígido. Corrí hacia él, tratando de entender qué le había pasado, pero no había ninguna herida visible, ninguna señal de lo que lo había matado. Y sin embargo, estaba muerto, como si su vida hubiera sido arrebatada en un suspiro. El pánico estalló en el grupo. Las mujeres comenzaron a llorar, los hombres murmuraban oraciones desesperadas. Todos sentíamos que estábamos siendo cazados, no por algo tangible, sino por la misma oscuridad del desierto, por esa sombra que parecía alimentarse de nuestro miedo. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí, el terror crecía. Nos reagrupamos y seguimos adelante, aunque ahora éramos 11, y cada uno de nosotros sentía la muerte acechándonos. La sombra volvió, como un presagio, una advertencia de que no todos llegaríamos al otro lado. El tiempo dejó de tener sentido. Las horas se dilataban y el paisaje se volvía una mezcla confusa de rocas, cactus y arena. Ya no estábamos siguiendo ningún camino conocido, simplemente avanzábamos, esperando encontrar una salida, algún rastro de humanidad en medio de esa inmensidad inhóspita. Pero la sombra no nos dejaba en paz. Cada vez que pensábamos que la habíamos dejado atrás, reaparecía, más cerca, más amenazante. Podía sentir su presencia incluso cuando no la veía, un peso en el aire, un susurro en la brisa que no lograba entender. Y con cada aparición, uno de nosotros caía, como si la sombra estuviera reclamando nuestras vidas, una por una. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente llegamos a una especie de cañón, un lugar que no reconocía. La sombra nos había guiado hasta allí, de eso estaba seguro, y ahora nos tenía atrapados. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero el cañón era un callejón sin salida. No había escapatoria. Los otros se dieron cuenta también. Los llantos y las oraciones se intensificaron, pero yo sabía que no serviría de nada. La sombra nos había llevado hasta el final del camino, y no había manera de escapar de ella. Podía sentir su presencia justo detrás de mí, tan cercana que casi podía sentir su aliento frío en mi nuca. Me di la vuelta, y allí estaba, una forma oscura, indefinida, que se alzaba ante mí como una manifestación de la misma muerte. No tenía rostro, no tenía cuerpo, pero estaba viva, y su presencia era abrumadora.
No podía moverme, no podía respirar. El miedo me había paralizado, y supe, en ese momento, que mi destino estaba sellado. El grupo a mi alrededor empezó a desmoronarse. Uno a uno, cayeron al suelo, como si la sombra les arrebatara la vida con solo su presencia. Las madres abrazaron a sus hijos en un último intento desesperado de protegerlos, pero no sirvió de nada. La sombra reclamó sus vidas sin piedad. Finalmente, quedé solo. La sombra flotaba frente a mí, inmensa, omnipresente. No había escapatoria, no había forma de luchar. Solo me quedaba esperar mi final. Cerré los ojos, aceptando mi destino, pero en lugar de la muerte, sentí algo diferente. Una calma, una frialdad que me envolvía, como si la sombra estuviera absorbiendo mi vida lentamente. Cuando volví a abrir los ojos, el desierto estaba vacío. El grupo había desaparecido, y yo estaba solo, de pie en medio de la nada. La sombra se había ido, pero había dejado algo detrás. Algo en mí había cambiado. Ya no sentía miedo, ni dolor, solo un vacío, una ausencia que no podía llenar. Nunca supe qué fue esa sombra ni por qué nos eligió a nosotros. Volví al pueblo, pero no conté lo que pasó. ¿Quién me creería? Solo soy un coyote, un hombre que guía a otros a través del desierto. Pero desde entonces, el desierto ya no es el mismo para mí. Cada vez que cruzo esas tierras, siento que algo me sigue, algo que no debería estar allí, una sombra que no me deja en paz. Y sé que algún día, esa sombra vendrá a buscarme de nuevo. La frontera. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero soy de Guatemala. En aquel entonces, en 1998, las cosas en mi país estaban cada vez peor. No había trabajo, la violencia crecía como una sombra que lo cubría todo, y el futuro parecía una broma cruel. La desesperación me empujó a tomar la decisión de buscar una vida mejor al norte, cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No tenía otra opción. Sabía que el viaje sería difícil, pero jamás imaginé lo que realmente me esperaba. Recuerdo que el trayecto hasta México fue agotador. Pasé días y noches caminando, con miedo constante de ser descubierto por los militares o asaltado por bandidos. Para cuando llegamos a la frontera norte, el grupo que había comenzado con una veintena de personas se había reducido a la mitad. Algunos cayeron enfermos, otros se dieron por vencidos y regresaron a sus hogares, otros simplemente desaparecieron en el camino, como si la tierra se los hubiera tragado. Pero yo seguí adelante, con una obstinación que rayaba en la locura. Nuestro coyote, un hombre de pocas palabras con una mirada fría como el acero, nos guió hasta el río Bravo. Era una noche sin luna, la oscuridad era total y apenas se podía ver un palmo delante de uno mismo. El río parecía un monstruo dormido, su superficie apenas visible en la penumbra. El Kaori nos ordenó que formáramos una fila y que nos preparáramos para cruzar. Estaba asustado, pero no podía darme el lujo de mostrarlo. Si te ven débil, te abandonan. Esa es la regla. Y en ese momento, el miedo no era nuestro único enemigo. De repente, un sonido atravesó la noche, un llanto desesperado, como el de una mujer llamando a su hijo. Era un sonido tan desgarrador que me puso la piel de gallina. Pude ver cómo los otros en el grupo se tensaban, sus miradas buscaban en la oscuridad el origen de ese sonido, pero no había nada, solo sombras. El Kaori se giró hacia nosotros y nos dijo en voz baja pero firme que ignoráramos el llanto, que nos apresuráramos a cruzar el río. Es solo el viento, dijo, aunque nadie le creyó. El sonido era demasiado real, demasiado humano para ser simplemente el viento. Sin embargo, seguimos su orden y comenzamos a movernos hacia el agua, todos excepto dos. Un hombre y una mujer en el grupo no pudieron resistir. Miré cómo se separaban de la fila y se adentraban en la oscuridad hacia la fuente de aquel llanto. Quise llamarlos, advertirles que volvieran, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El coyote, sin mirar atrás, siguió adelante y nosotros con él. Los que se fueron no regresaron. Ni esa noche, ni nunca. Se los tragó la oscuridad, se los llevó el llanto.
El río era más traicionero de lo que parecía. Sus corrientes eran fuertes y frías, y cada paso que daba sentía que mis piernas se hundían en el lodo. Los que no podían nadar se aferraban a las cuerdas que el coyote había preparado, pero algunos, por el cansancio o el miedo, las soltaban y eran arrastrados por la corriente. Podía escuchar sus gritos mientras el río se los llevaba, cada vez más lejos, hasta que solo quedó el sonido del agua y el eco de sus voces en mi mente. Finalmente, llegamos al otro lado, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El desierto nos esperaba. La arena bajo mis pies parecía un enemigo más, abrasadora durante el día, helada por la noche. La deshidratación comenzó a hacer mella en nosotros rápidamente, y los que quedaban se tambaleaban como zombies, apenas conscientes de su entorno. Pero el coyote seguía adelante, incansable, como si estuviera guiado por algo más allá de la comprensión humana. Las noches en el desierto eran las peores. No solo por el frío, sino por los sonidos. Al principio pensé que eran alucinaciones, producto del cansancio extremo y la sed, pero pronto comprendí que no era el único que los escuchaba. Murmullos, pasos suaves en la arena, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. No había nadie, no había nada, pero las voces estaban allí, moviéndose entre nosotros, enredándose en nuestros pensamientos. Una noche, mientras descansábamos brevemente en un pequeño cañón, escuché algo diferente. Un susurro, pero más claro, como si alguien estuviera justo a mi lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El susurro se repitió, esta vez más cerca, y logré entender las palabras: no sigas adelante. El miedo me paralizó, pero no dije nada. Miré a los otros, algunos parecían haber escuchado lo mismo, porque sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. El coyote nos ordenó seguir avanzando, y nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero a partir de ese momento, una sensación de fatalidad se apoderó de mí. Era como si algo en el desierto nos estuviera acechando, esperando el momento oportuno para atacarnos. Y lo hizo. Fue la penúltima noche antes de llegar al punto donde nos recogerían los burreros. Nos habíamos detenido para descansar cerca de una formación rocosa, un lugar que el coyote dijo que era seguro. La temperatura había bajado drásticamente y la mayoría de nosotros temblábamos de frío, acurrucados bajo las mantas que habíamos traído. Estaba a punto de quedarme dormido cuando un sonido me despertó de golpe, el mismo llanto que había escuchado en el río. Esta vez, estaba más cerca, mucho más cerca. Me levanté de un salto, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Los demás también lo escucharon, porque vi como todos se movían inquietos, algunos incluso se levantaron, mirando nerviosamente a su alrededor. El coyote se puso de pie y con voz autoritaria nos dijo que nos quedáramos donde estábamos. No es real, repetía, no es real. Pero yo sabía que él tampoco lo creía. El miedo en su voz lo delataba. Entonces, lo vimos. Una figura apareció en la oscuridad, acercándose lentamente a nosotros. Era una mujer, pero no podía ver su rostro. Su cabello era largo y desordenado, cubriéndole la cara, y sus ropas estaban en harapos, como si hubiera estado vagando por el desierto durante años. Lo único que se distinguía claramente eran sus manos, delgadas y huesudas, que se extendían hacia nosotros como si estuviera pidiendo ayuda. El llanto continuaba, pero ahora era un susurro, una súplica que parecía retumbar en nuestras cabezas. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo a solo unos pasos de nosotros. Sentí su aliento helado en mi piel, un olor a podredumbre que me revolvió el estómago. El coyote dio un paso adelante, intentando mantener el control, pero entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. La mujer, o lo que fuera, levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. En ese momento, un grito desgarrador salió de su garganta, un sonido tan inhumano y espeluznante que nos heló la sangre. Fue como si ese grito nos atravesara el alma, arrancando cualquier rastro de esperanza que pudiéramos haber tenido. El coyote cayó de rodillas, agarrándose la cabeza como si intentara protegerse de algo invisible. La figura se lanzó sobre él, y en un parpadeo,
desaparecieron ambos en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. El llanto cesó, dejando un silencio sepulcral que solo fue roto por el viento que comenzó a soplar entre las rocas. Nadie se movió durante lo que parecieron horas. Finalmente, uno de los pocos que quedábamos tomó la iniciativa y comenzó a caminar en dirección contraria a donde la figura había desaparecido. Sin el coyote, estábamos perdidos, pero quedarnos allí no era una opción. Comenzamos a caminar, tropezando en la oscuridad, guiados únicamente por el instinto de supervivencia. El desierto, que ya era un lugar inhóspito, ahora se sentía como una trampa mortal. A cada paso, parecía que las sombras se movían a nuestro alrededor, susurrando, riéndose, burlándose de nuestro destino. Nadie hablaba, no había necesidad. Sabíamos que estábamos condenados. Finalmente, llegamos al punto de encuentro, o al menos eso creímos. Era un claro en el desierto, donde se suponía que los burreros nos recogerían al amanecer. Pero cuando llegó la luz del día, no había rastro de ellos. El sol nos golpeaba sin piedad, y sin agua ni sombra, algunos comenzaron a desmayarse. Traté de mantenerme firme, pero mi cuerpo ya no respondía. Caí al suelo, mi vista se nubló, y lo último que recuerdo fue el sonido del viento, llevándose las últimas esperanzas que me quedaban. Cuando desperté, estaba en un hospital en alguna parte de Texas. Me dijeron que me encontraron cerca de la muerte, pero no pude explicarles cómo llegué allí, ni lo que sucedió en realidad. Los otros que estaban conmigo, los pocos que sobrevivieron, nunca hablaron de lo que pasó. Algunos decían que fue una alucinación colectiva, otros que simplemente no querían recordarlo. Yo sé la verdad. Sé que hay algo en esa frontera, algo que se alimenta del miedo y la desesperación de los que intentan cruzarla. Algo que toma la forma de lo que más temes, de lo que más anhelas. Un eco en la frontera, esperando en la oscuridad para arrastrarte con él. Dejé mi nombre en el anonimato porque sé que, aunque logré cruzar, una parte de mí nunca lo hizo. Una parte de mí quedó atrapada en ese desierto, vagando con los ecos, buscando un camino que nunca encontrará. El tren bestia. Soy Carlos, y cruzar la frontera en tren fue mi única opción. No era solo la necesidad de escapar de la violencia y la pobreza lo que me impulsaba, sino la desesperación de buscar una vida mejor, una vida digna. Tomé la decisión de subir a la bestia, el tren que devora a los hombres, con la esperanza de llegar al otro lado, donde creía que el sufrimiento tendría un fin. Pero lo que viví en ese viaje me demostró que algunas veces, los peores horrores no están en la pobreza ni en la violencia que dejamos atrás, sino en lo desconocido que enfrentamos al cruzar esas fronteras. Desde el momento en que mis pies tocaron el metal oxidado del tren, sentí que algo estaba terriblemente mal. No era el miedo común al peligro físico, sino una sensación profunda e inexplicable de que este tren cargaba con algo más que cuerpos desesperados. Cargaba con almas perdidas, con sueños rotos, con algo oscuro que no podía ver, pero que estaba ahí, latiendo como un corazón maldito. El tren arrancó con un crujido metálico que resonó en mi pecho. La gente a mi alrededor, otros migrantes con los rostros endurecidos por el sufrimiento, se aferraba a la estructura de hierro, algunos rezando en voz baja, otros en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Traté de concentrarme en el camino, en aguantar el viaje, pero mis pensamientos volvían siempre a esa sensación de inquietud que me acompañaba como una sombra. Conforme el tren avanzaba, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio y el hambre. Las noches eran particularmente duras, con el frío mordiendo la piel y la oscuridad envolviéndonos como un sudario. Fue en una de esas noches cuando vi por primera vez a las sombras. Estaba sentado, tratando de descansar un poco, cuando algo me llamó la atención en el techo del vagón. Miré hacia arriba y allí estaban, figuras borrosas que caminaban sobre el tren, como si fueran de humo o neblina. Sus cuerpos carecían de forma definida, pero era evidente que tenían una presencia física, o al menos eso parecía. Lo más perturbador era que no tenían rostros. Eran solo contornos vacíos, como si algo les hubiera arrancado la identidad.
Al principio, pensé que eran otros migrantes que se habían subido al tren en algún punto, pero pronto me di cuenta de que nadie más los veía. Los observé por un rato, esperando que alguien reaccionara, pero todos seguían con sus cabezas bajas, ignorando lo que para mí era innegable. Me aferré más fuerte a mi asiento, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Debía ser el cansancio, me repetía. Pero cuando una de esas sombras se detuvo y me miró, si es que se puede llamar así, sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. No tenía ojos, ni boca, pero algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, me decía que estaba observándome, escudriñando algo más allá de lo físico. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, que fuera solo un producto de mi mente agotada. Pero cuando los abrí, la sombra seguía ahí, y esta vez, no estaba sola. Más sombras habían aparecido, caminando de un lado a otro, algunas sentándose en el borde del vagón, como si fueran pasajeros más. Fue entonces cuando un hombre, un compañero de viaje, empezó a gritar. Se puso de pie de un salto, mirando hacia el techo, señalando con el dedo tembloroso. Los demás trataron de calmarlo, pero antes de que alguien pudiera hacer algo, se lanzó al vacío, directo a las vías. El tren no se detuvo. Nadie más hizo nada, excepto mirarlo caer, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Los demás continuaron su viaje como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo terrible estaba sucediendo. Algo más allá de nuestra comprensión. Las sombras seguían allí, y aunque no podía decir que se movían de manera amenazante, su sola presencia me llenaba de una angustia que nunca antes había experimentado. Los días pasaban y cada vez más migrantes desaparecían. Algunos simplemente no estaban allí al amanecer. Nadie hablaba de ellos, como si nunca hubieran existido. Yo trataba de mantenerme despierto, temiendo que si cerraba los ojos, me llevarían a mí también. Veía a las sombras todas las noches y cada vez se acercaban más. A veces, las sentía a mi lado, susurrándome cosas que no podía entender, pero que me llenaban de terror. Otras veces, veía a los coyotes, aquellos hombres despiadados que nos guiaban por el desierto, hablando con las sombras como si pudieran verlas. Pero sabía que no eran como nosotros, estaban más cerca de esas entidades que de cualquier ser humano. Una noche, el tren se detuvo en medio de la nada. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las ruedas al detenerse. Nadie sabía por qué nos habíamos detenido ni cuánto tiempo estaríamos allí. Los coyotes se pusieron nerviosos, murmurando entre ellos. Algunos de los migrantes empezaron a bajar del tren, pensando que sería más seguro seguir a pie que quedarse allí. Yo no me moví. Algo me decía que debía quedarme en el tren, que dejarlo sería el peor error de mi vida. Vi a las sombras moverse entre los árboles cercanos, como si estuvieran esperando a que alguien bajara para llevárselo. Mis manos temblaban, el sudor frío empapaba mi frente. Sentía el impulso de correr, de huir de esa situación, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera clavado al metal del tren. De repente, escuché un grito que me hizo saltar. No era un grito normal, era un sonido gutural, como si alguien estuviera siendo desgarrado desde adentro. Los pocos que habían bajado corrieron de vuelta al tren, pálidos, con los ojos desorbitados. Vi a uno de ellos, un joven que apenas parecía tener 20 años, con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de lágrimas. Murmuraba algo sobre ellos que venían por nosotros, pero nadie entendía lo que decía. Nadie quería entenderlo. El tren arrancó de nuevo, y los que se habían quedado en el suelo fueron olvidados en la oscuridad. Yo seguía viendo a las sombras, pero esta vez no estaban solas. Había algo más con ellas, algo que no podía ver claramente, pero que podía sentir. Era como un vacío, una ausencia de luz y de vida. Sabía que si lo miraba fijamente, si intentaba entender qué era, perdería la razón. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y resignación. La gente hablaba menos, se movía menos. Los rostros estaban marcados por el hambre, el miedo, y algo más, algo que solo podíamos entender en lo más profundo de nuestras almas. Algunos comenzaron a rezar,
pero no a Dios, sino a algo más, algo que sentían que podía protegerlos de lo que nos acechaba. Finalmente, llegamos a la frontera, o al menos eso nos dijeron. Pero para mí, el viaje no había terminado. Las sombras seguían ahí, y ahora no estaban limitadas al tren. Las veía en el desierto, moviéndose entre los cactus y las rocas, deslizándose sobre la arena como serpientes. Los coyotes nos apresuraron para cruzar, pero no importaba cuánto corriéramos, las sombras siempre estaban un paso adelante. Cuando finalmente llegamos al muro, pensé que podría escapar. Pero al cruzar al otro lado, supe que me había equivocado. No se trataba del tren, ni del desierto, ni siquiera de la frontera. Las sombras eran parte de mí ahora, o yo era parte de ellas. No había diferencia. Hoy, mientras camino por las calles de esta nueva ciudad, veo a esas mismas sombras. No son tan visibles como en el tren, pero sé que están ahí, acechando en las esquinas, deslizándose por las paredes. A veces, las veo reflejadas en los ojos de otros migrantes, aquellos que cruzaron como yo, y me doy cuenta de que no estamos solos. Nunca lo estaremos. El precio de mi libertad fue un viaje al infierno, uno del que nunca regresé completamente. Ahora sé que la verdadera frontera no está en el mapa, sino en lo que llevamos dentro. Algunos lo llaman miedo, otros lo llaman locura. Yo lo llamo las sombras, y ellas me llaman a mí. Es solo cuestión de tiempo antes de que finalmente respondan a mi llamada. El niño del desierto. Era el año 2015 cuando trabajaba como coyote en Arizona. Una noche, me encontré con un niño solo en medio del desierto, pidiendo ayuda. Estaba deshidratado y asustado. Decidí llevarlo conmigo, pero al llegar al otro lado, el niño había desaparecido sin dejar rastro. Soy un hombre al que la vida ha empujado por caminos oscuros y sinuosos. Me llamo Rafael, aunque en el negocio del cruce de la frontera todos me conocen como el Gavilán. En 2015, la desesperación de los que buscan un futuro mejor se volvió mi sustento. Guiaba a aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la promesa de una vida en el norte, en Estados Unidos. Pero lo que sucedió esa noche en el desierto me marcó de una manera que no había previsto. El calor del desierto de Sonora es implacable, incluso cuando el sol se ha puesto. El aire es seco, y la tierra, castigada por el sol, parece emanar un calor sofocante incluso en la oscuridad. Esa noche, había organizado un grupo pequeño, una familia con 2 niños y un par de hombres solitarios, desesperados por escapar de sus vidas anteriores. La caminata había sido larga y silenciosa, solo interrumpida por los murmullos de cansancio y el crujido de la grava bajo nuestros pies. Estábamos a punto de hacer una parada cuando lo vi. Al principio, pensé que era un espejismo, una de esas trampas que el desierto tiende a los que se atreven a atravesarlo. Pero mientras nos acercábamos, me di cuenta de que era real, un niño, solo, encorvado sobre una roca. Debía tener unos 8 años, con la piel quemada por el sol y los labios agrietados. Su camiseta, antes blanca, estaba manchada de polvo y sudor, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de terror. Me acerqué despacio, con cautela. En este trabajo, siempre es mejor ser precavido. Los carteles a veces dejaban señuelos, trampas para atrapar a los coyotes menos experimentados. Pero algo en la manera en que el niño me miraba, en la manera en que sus manos temblaban mientras me pedía agua, me hizo saber que él no era una trampa. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté, ofreciéndole una cantimplora. El niño no respondió. Bebió con avidez, el agua escapándose de sus labios resecos, empapando su camiseta. Cuando terminó, me miró fijamente, como si intentara encontrar algo en mi rostro. Un destello de duda pasó por su mirada, pero finalmente asintió con la cabeza, señalando hacia el norte, hacia la frontera. No podía dejarlo ahí. El desierto no perdona, y un niño solo no sobreviviría más de una noche. Decidí llevarlo conmigo, pensando que tal vez se había separado de otro grupo o que sus padres habían caído en el camino. Era una decisión arriesgada, pero no tenía otra opción.
Los demás del grupo no dijeron nada, aunque noté la incomodidad en sus rostros. Nadie quería cargar con más problemas. Mientras avanzábamos, el niño caminaba cerca de mí, en silencio. No dijo una palabra, ni cuando los coyotes aullaron a lo lejos ni cuando el viento frío de la madrugada comenzó a azotar nuestras caras. A veces, lo miraba de reojo, y siempre encontraba sus ojos fijos en mí. Había algo en su mirada que me inquietaba, algo que no podía definir. No era miedo, ni desesperación. Era vacío, como si en su interior ya no quedara nada. Llegamos a un punto de descanso antes del amanecer. Hice señas al grupo para que se detuviera y busqué un lugar para que el niño descansara. Lo cubrí con una manta, mientras los demás se acurrucaban para tratar de dormir un poco antes de que la luz del día nos delatara. Estaba exhausto, pero no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del niño, quieto, inmóvil, con esos ojos negros que parecían seguirme a todas partes. Las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente la luz del alba comenzó a iluminar el desierto, me levanté. Miré hacia donde había dejado al niño, pero él ya no estaba. Me levanté de golpe, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Busqué alrededor, pero no había señales de él, ni de sus huellas en la tierra. Desperté al resto del grupo, pero nadie lo había visto irse. Era como si nunca hubiera estado allí. Pensé en dejarlo, en seguir adelante y no mencionar nada. Después de todo, no podía perder tiempo buscando a un niño que tal vez nunca había existido. Pero algo me impulsó a volver sobre nuestros pasos. Tal vez era la culpa, o tal vez una necesidad de encontrar alguna explicación racional a lo que había pasado. Caminé de regreso al lugar donde lo había encontrado, pero no había rastro de él, ni de que alguien hubiera estado allí. El resto del cruce fue tenso. Sentía los ojos de los otros en mi espalda, susurrando cuando pensaban que no los oía. Algunos decían que estaba loco, que el desierto me había jugado una mala pasada. Otros, más supersticiosos, hablaban de espíritus y fantasmas, de las almas de aquellos que habían muerto en el desierto, buscando a alguien que los guiara. Finalmente, llegamos al punto de encuentro, un pequeño caserío en el lado americano donde otro coyote se haría cargo del grupo. Hice el intercambio y me quedé allí, en la sombra de un edificio derruido, mirando cómo se alejaban. Cuando todos se fueron, me quedé solo. El calor del día era sofocante, pero una sensación de frío me recorría la espalda. Al darme la vuelta para regresar al desierto, lo vi de nuevo. El niño estaba allí, de pie en medio de la calle polvorienta, mirándome. Su rostro estaba cubierto de sudor y suciedad, pero sus ojos eran claros, casi brillantes. No debería haber estado allí, no había forma de que hubiera llegado solo, pero ahí estaba, tal como lo había visto la primera vez. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Pero antes de que pudiera llegar a él, el niño comenzó a desvanecerse, como si fuera una sombra, como si el sol lo estuviera evaporando. Di un paso hacia adelante, pero no había nada. La calle estaba vacía. Volví a casa esa noche con la sensación de que algo me seguía. Cada sombra, cada crujido, me hacía girar la cabeza, esperando verlo de nuevo. Pero nunca apareció. Intenté olvidarlo, enterrarlo en la parte más oscura de mi memoria, junto con todas las otras cosas que había visto en mis años como coyote. Pero su rostro seguía apareciendo en mis sueños, esos ojos negros y vacíos que me miraban fijamente. Con el tiempo, dejé el negocio. No fue una decisión fácil, pero sentí que ya no podía continuar. Algo dentro de mí había cambiado esa noche en el desierto. Había visto demasiada muerte, demasiada desesperación, pero nunca había sentido tanto miedo como cuando ese niño desapareció frente a mis ojos. Algunos meses después, escuché historias de otros coyotes, rumores de que otros también habían visto al niño. Algunos decían que era el espíritu de un niño que había muerto en el desierto, perdido y solo. Otros decían que era una maldición, una advertencia para aquellos que lucraban con el sufrimiento de los demás. Pero nadie sabía realmente qué era o por qué aparecía. Todavía me pregunto si lo que vi fue real, o si mi mente, agotada por los años de trabajo y las noches sin dormir,
había creado una imagen para atormentarme. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que el niño era real, de una manera que no puedo explicar. Era una parte del desierto, una manifestación de su crueldad y su indiferencia, una prueba de que en ese lugar, incluso los más fuertes pueden perderse. Desde entonces, he tratado de reconstruir mi vida, lejos de la frontera y del peligro. Pero hay noches en las que me despierto en medio de la oscuridad, con el sudor empapando mis sábanas, y siento su presencia, como si estuviera de pie junto a mi cama, observándome, esperando. Y en esos momentos, sé que nunca podré escapar completamente de lo que vi en el desierto, porque el desierto nunca olvida y nunca perdona. El niño del desierto sigue siendo parte de mí, una sombra que me recuerda que, aunque intente dejar atrás mi pasado, algunas cosas nunca desaparecen. Y mientras el desierto continúe cobrando vidas, estoy seguro de que él también seguirá ahí, esperando a que alguien más se cruce en su camino, para recordarles que no todos los que se pierden logran regresar. El burrero. Me llamo Pedro, soy de Sonora y, como muchos otros en mi tierra, fui un burrero por necesidad. No elegí ese camino, más bien, el hambre, la desesperanza y la falta de oportunidades me empujaron a él. No es fácil admitir que un día, cansado de ver cómo el polvo se acumulaba en las esquinas de nuestra casa, decidí arriesgarme y aceptar la oferta de llevar un cargamento de droga a través del desierto, desde México hacia Estados Unidos. Ese trayecto, tan peligroso como lucrativo, se convirtió en mi vida durante años. El desierto es un lugar traicionero. Puede parecer vacío, desolado, pero guarda secretos que ningún hombre debería descubrir. Recuerdo cada una de esas travesías, el calor sofocante, las largas noches de caminata y el miedo constante de ser atrapado. Pero hay una en particular que sigue atormentando mis sueños. Es una historia que nunca le he contado a nadie, porque la realidad es que pocos la creerían. Sin embargo, ahora siento la necesidad de sacarla a la luz, tal vez para liberarme de su peso. Era una noche sin luna, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas que bloqueaban cualquier rastro de luz. Nos habíamos internado en el desierto hacía varios días, moviéndonos sigilosamente para evitar a las patrullas fronterizas y a los helicópteros que a veces pasaban rugiendo por encima de nuestras cabezas. Éramos un grupo de 7 personas, 5 migrantes, un coyote y yo, el burrero encargado de asegurar que el cargamento llegara a su destino. La jornada había sido larga y agotadora. El calor del día había dado paso al frío penetrante de la noche y el cansancio comenzaba a hacer mella en nuestros cuerpos. Decidimos hacer una parada cerca de un pequeño cañón, donde las rocas nos ofrecían algo de protección contra el viento cortante. Mientras los demás se acomodaban para descansar, me alejé un poco en busca de un lugar donde aliviarme. Fue entonces cuando lo vi. Apenas a unos metros de donde nos habíamos detenido, había un cráneo humano semienterrado en la arena. Era viejo, amarillento, y el tiempo había desgastado su superficie, pero aún así era inconfundible. Me quedé paralizado, con una sensación extraña recorriendo mi espalda. No era la primera vez que veía restos humanos en el desierto, pero había algo en ese cráneo que me perturbaba profundamente. Decidí no tocarlo y, tratando de apartar la imagen de mi mente, regresé con el grupo sin decir nada. Esa noche fue la primera vez que lo vi. Mientras intentaba conciliar el sueño, con la cabeza apoyada en una mochila llena de droga y la mirada perdida en la oscuridad, sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, un producto del cansancio y el miedo. Pero entonces, en un instante fugaz, lo vi. Una figura oscura, de pie, a la distancia, observándonos desde una pequeña colina. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era innegablemente aterradora. Algo en lo profundo de mi ser me decía que esa figura no pertenecía al mundo de los vivos. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. No dije nada a los demás, temiendo parecer loco, pero durante el resto de la noche no pude dormir. El silencio del desierto se hacía insoportable, roto solo por el susurro del viento que mecía la arena y el ocasional sonido de algún animal nocturno. Al día siguiente,
seguimos nuestra ruta. El coyote, un hombre robusto y de pocas palabras, nos apuraba para que cubriéramos la mayor distancia posible antes de que el sol alcanzara su punto más alto. A medida que avanzábamos, no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella figura. Sentía su presencia constante, como si nos estuviera siguiendo. Miraba hacia atrás cada pocos minutos, esperando ver de nuevo esa silueta oscura entre las dunas. Y, en efecto, allí estaba. Siempre a lo lejos, siempre observando. Comencé a notar que los demás también estaban nerviosos. Algo en el aire había cambiado. No era solo el cansancio o el miedo a ser capturados. Era algo más profundo, una sensación de que estábamos siendo acechados por algo que no podíamos comprender. El coyote nos apuraba cada vez más, pero ni siquiera él podía ocultar la preocupación en sus ojos. En un momento dado, uno de los migrantes, un joven de apenas 20 años, comenzó a rezar en voz baja. Sus palabras eran apenas audibles, un murmullo que se mezclaba con el sonido del viento. Me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo. «Hay algo en el desierto», me dijo con la voz temblorosa. «Lo he visto. Nos sigue desde hace horas». Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar esas palabras. No estaba solo en mi locura. Otro también lo había visto. Traté de tranquilizarlo, pero en mi interior sabía que había algo muy mal en ese lugar. A medida que avanzaba el día, la figura se hizo más clara, más cercana. Podía distinguir su forma. No era un hombre normal. Su cuerpo parecía desfigurado, como si hubiera sido quemado o descompuesto por el paso del tiempo. Su rostro era una máscara de horror, con ojos hundidos y vacíos que reflejaban un abismo de desesperación. Cada vez que lo veía, sentía como si una parte de mi alma fuera arrancada de mi ser. El miedo se apoderó de mí. No podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver a ese ser, pero siempre estaba un poco más cerca, siempre mirándome con esos ojos muertos. Comencé a dudar de mi cordura. Tal vez el calor, la fatiga y la culpa estaban jugando con mi mente, pero cada vez que lo veía, sentía su presencia más real, más opresiva. La situación se volvió insostenible cuando uno de los migrantes, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol, cayó de rodillas en la arena y comenzó a gritar. Decía que el diablo lo había encontrado, que estaba aquí para llevárselo. Intentamos calmarlo, pero estaba completamente fuera de sí. Los gritos resonaron en la vastedad del desierto, un eco de terror que parecía no tener fin. El coyote, asustado y sin saber qué hacer, nos ordenó seguir adelante y dejar al hombre atrás. La crudeza de la situación me impactó, pero no había tiempo para discutir. Sabíamos que quedarnos allí era condenarnos a todos. Seguimos caminando, con el grito desesperado del hombre quedándose atrás hasta que el silencio lo devoró. Pero el silencio no trajo alivio. El hombre mayor había visto lo que yo veía, lo que todos comenzábamos a ver. La figura seguía allí, cada vez más cerca, su rostro desfigurado y su mirada penetrante clavándose en mí con una intensidad que nunca había sentido antes. Las noches se volvieron una tortura. No podía dormir, ni siquiera cerrar los ojos, por miedo a encontrarme con ese ser en mis sueños. Los otros tampoco dormían bien. Los susurros de miedo y los rezos se convirtieron en nuestra banda sonora, mientras la figura continuaba siguiéndonos. Finalmente, llegamos a un pequeño oasis, un lugar donde el agua manaba del suelo y las palmeras ofrecían algo de sombra. Estábamos al borde del agotamiento. El coyote decidió que debíamos descansar allí, pero en cuanto nos detuvimos, la presencia de ese ser se volvió abrumadora. Lo vi en cada sombra, en cada reflejo del agua. Podía sentir su aliento gélido en mi nuca, su mirada quemándome la piel. Fue entonces cuando supe que no podía continuar. No importaba cuánto me pagaran, no importaba lo que me esperaba al otro lado de la frontera. Lo único que importaba era escapar de esa presencia, de ese ser que nos acechaba sin descanso. Esa noche, mientras los demás intentaban dormir, me aparté del grupo. Caminé hacia el borde del oasis, donde las sombras eran más profundas, y me encontré cara a cara con él. Ya no era una silueta distante. Estaba justo frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento fétido,
ver los detalles de su piel desgarrada y podrida. No habló. No necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo. Era un alma perdida, un ser atrapado en el desierto, condenado a vagar eternamente en busca de algo que nunca encontraría. Y sabía que si no hacía algo, yo también acabaría como él. Cerré los ojos, temblando de miedo, y empecé a rezar. No soy un hombre especialmente religioso, pero en ese momento era lo único que podía hacer. Recé con todas mis fuerzas, pidiendo perdón por mis pecados, por el daño que había causado, por las vidas que había arruinado en mi búsqueda de dinero fácil. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Pero el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho como una daga. Sabía que no podía quedarme en el desierto ni un minuto más. Desperté al coyote y le dije que me iba, que no podía continuar. Él me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, pero no intentó detenerme. Creo que en el fondo sabía que yo no era el único que veía a ese ser, que todos estábamos siendo acechados por algo más allá de nuestra comprensión. Abandoné el grupo esa noche. Caminé sin rumbo, solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar maldito. No sé cuánto tiempo estuve vagando por el desierto. Los días se mezclaban con las noches y la fatiga me hacía tambalearme, pero el miedo me empujaba a seguir adelante. Finalmente, encontré una carretera. No sé cómo llegué allí, pero cuando vi las luces de un coche acercándose, supe que estaba salvado. Me desplomé en el asfalto, incapaz de seguir, y lo último que recuerdo es el sonido de los frenos chirriando antes de que todo se volviera negro. Desperté en un hospital, deshidratado y delirante. Me dijeron que había estado al borde de la muerte, pero que iba a recuperarme. No conté a nadie lo que había visto en el desierto. Sabía que no me creerían y, además, solo quería olvidarlo. Regresé a Sonora después de eso, decidido a dejar atrás esa vida. Nunca volví a trabajar como burrero. A veces, cuando estoy solo en mi casa, pienso en nosotros, en el coyote y los migrantes que seguían su camino a través del desierto. Me pregunto si lograron llegar a su destino o si el desierto reclamó sus almas también. Y entonces, en esos momentos de soledad, siento una presencia, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Me doy la vuelta, tratando de sacudir esa sensación, pero nunca desaparece del todo. Porque sé que, de alguna manera, el desierto nunca me dejará ir. El esqueleto del desierto. Mi nombre es Ana, tengo 27 años y soy de Honduras. Este es el relato de mi travesía, un camino que muchos han recorrido en busca de un futuro mejor, pero pocos hablan de lo que realmente sucede en esos terrenos desolados donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras aterradoras. No es solo el calor, el hambre, la sed o la desesperación lo que marca este viaje. Hay algo más en el desierto, algo que se alimenta del miedo y de la muerte, algo que nos acechó desde el momento en que partimos y que, hasta ahora, aún siento a mis espaldas. Mi viaje comenzó en San Pedro Sula, donde conocí a Marcos, el coyote que prometió llevarme a Estados Unidos. Había oído hablar de él, de sus éxitos, y aunque no era barato, reuní cada centavo para pagar su tarifa. El viaje en bus hacia la frontera fue tenso, lleno de personas como yo, cargando sus vidas en mochilas y corazones llenos de esperanza y miedo. Cada uno de nosotros estaba al tanto de los peligros, pero nadie podía predecir lo que realmente nos esperaba. Cruzamos la frontera con Guatemala sin muchos problemas, pero cuando llegamos a México, el ambiente cambió. Nos adentramos en el desierto, guiados por Marcos y su equipo, quienes parecían conocer cada centímetro de esa tierra inhóspita. Durante el día, el calor era insoportable, durante la noche, el frío se colaba en los huesos, como si el desierto mismo intentara expulsarnos. Caminábamos en silencio, economizando nuestras fuerzas y siempre atentos al más mínimo ruido. Fue durante una de esas noches, cuando la luna llena iluminaba nuestro camino, que lo encontramos. Un esqueleto parcialmente enterrado en la arena, sus huesos blanqueados por el sol, asomando entre las dunas como una advertencia. Nadie dijo nada al principio, pero el miedo se apoderó de nosotros, como si ese conjunto de huesos nos recordara lo frágil de nuestra existencia en ese lugar.
Algunos miraron hacia otro lado, otros murmuraron oraciones en silencio. Pero Javier, un joven del grupo, se acercó al esqueleto y, como si fuera un souvenir, tomó un hueso, un fémur, creo, y lo guardó en su mochila. Todos lo vimos, pero nadie dijo nada. En ese momento, solo queríamos seguir adelante, alejarnos de ese lugar maldito. Esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Al principio, fueron solo murmullos, sonidos en la distancia que no podíamos identificar. Pensamos que podría ser el viento, pero no soplaba lo suficientemente fuerte como para producir esos sonidos. Luego, comenzaron los pasos. Se escuchaban claramente detrás de nosotros, pero cuando nos dábamos la vuelta, no había nadie. Al principio pensamos que era Marcos o alguno de los otros guías, pero todos ellos siempre estaban al frente, liderando el camino. A medida que avanzábamos, las cosas se volvieron más aterradoras. El viento comenzó a susurrar nuestros nombres, pero no era un sonido natural. Era como si alguien estuviera allí, cerca, hablando en nuestras orejas. Nadie quería admitirlo, pero todos lo escuchábamos. Una noche, mientras acampábamos, vi una sombra moverse entre las rocas. Pensé que era uno de los guías, pero cuando lo mencioné al día siguiente, todos juraron no haberse movido de sus lugares. Javier, quien había tomado el hueso, comenzó a actuar de manera extraña. Se volvió silencioso, más de lo normal, y su mirada estaba vacía, perdida en algo que solo él podía ver. Una noche, se quedó mirando al horizonte, hacia donde sabíamos que el desierto se extendía interminablemente. «Algo viene por nosotros», murmuró. Intenté hablar con él, pero no respondió, como si no pudiera escucharme. Era como si ya no estuviera realmente con nosotros, como si algo lo hubiera reclamado desde el momento en que tocó ese esqueleto. El punto más crítico llegó unos días después. Estábamos descansando bajo una pequeña formación rocosa, protegiéndonos del sol abrasador, cuando Javier se levantó de repente. «Debo irme», dijo, con una voz que no era la suya. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y su cuerpo parecía movido por hilos invisibles. Intentamos detenerlo, pero su fuerza era sobrehumana. Se adentró en el desierto, caminando sin rumbo, hacia ninguna parte. Marcos intentó ir tras él, pero cuando alcanzó la cima de una duna, Javier ya no estaba. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de eso, el grupo se sumió en un silencio tenso. Todos sentíamos la presencia de algo oscuro, algo que se había apoderado de Javier y que ahora nos rodeaba a todos. Cada paso se sentía pesado, cada sombra era una amenaza. Empezamos a dudar de nuestra cordura. Los guías intentaban mantenernos unidos, pero el miedo se había apoderado de nosotros y sabíamos que no había forma de escapar de lo que sea que nos estaba acechando. Una noche, mientras intentábamos dormir, desperté al escuchar un susurro. «Ana». Abrí los ojos y vi a Javier, o lo que quedaba de él, parado al borde de nuestro campamento. Su piel estaba marchita, sus ojos hundidos en su rostro como pozos sin fondo. «Debes venir conmigo», dijo. Pero no era una invitación, era una orden. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Su mano se extendió hacia mí y sentí un frío helado que me penetró hasta los huesos. Pero antes de que pudiera tocarme, algo lo alejó, una fuerza invisible lo arrastró hacia la oscuridad y desapareció. A la mañana siguiente, le conté a Marcos lo que había visto. Su rostro se ensombreció y por primera vez vi miedo en sus ojos. «No es la primera vez que esto pasa», dijo en voz baja. «El desierto es un lugar donde los muertos no descansan. Algunos creen que si tocas los restos de aquellos que murieron aquí, te llevas parte de su maldición. Ellos te siguen, te persiguen, hasta que te unes a ellos». Sus palabras me helaron la sangre, y supe que estábamos en un peligro mucho mayor de lo que imaginábamos. A partir de ese momento, los eventos se intensificaron. Las sombras nos seguían constantemente, y los susurros se volvieron más insistentes, más claros. No podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, despertábamos con la sensación de que algo o alguien nos había estado observando. Algunos del grupo empezaron a enfermar, debilitados por algo que no podíamos explicar. Uno a uno,
comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos encontrados al amanecer, fríos como si la vida los hubiera abandonado durante la noche. Al final, solo quedamos tres, yo, Marcos y un hombre llamado Carlos. Estábamos agotados, física y mentalmente, pero sabíamos que no podíamos detenernos. El desierto nos consumía y sabíamos que si nos rendíamos, seríamos las próximas víctimas de las sombras que nos acechaban. Finalmente, llegamos a una pequeña aldea en la frontera, un lugar donde las montañas parecían protegernos del desierto. Allí, encontramos refugio en una casa de adobe, donde una anciana nos recibió. Cuando le contamos nuestra historia, asintió con gravedad y nos dijo que habíamos tenido suerte de escapar. El desierto es una tumba para aquellos que no respetan a los muertos, dijo. Es un lugar antiguo, lleno de almas que no han encontrado descanso. Al tomar ese hueso, su amigo selló su destino y ustedes estuvieron a punto de seguirlo. Nos quedamos en esa aldea unos días, recuperándonos, pero sabíamos que nunca seríamos los mismos. El desierto nos había marcado, nos había mostrado su verdadero rostro, uno que no se olvida fácilmente. Cuando finalmente cruzamos la frontera y llegamos a Estados Unidos, no hubo celebración, solo un silencio pesado, cargado con los recuerdos de lo que habíamos vivido. Ahora, meses después, estoy en un pequeño apartamento en Texas, trabajando y tratando de reconstruir mi vida. Pero las noches son difíciles. A veces, en la oscuridad, escucho susurros y siento la misma presencia que nos acechó en el desierto. Sé que nunca podré escapar por completo de lo que vi, de lo que sentí. El desierto es un lugar donde los muertos caminan, y aunque yo logré salir, una parte de mí siempre estará allí, perdida entre las dunas, esperando que las sombras vengan por mí. Esta es la historia que nunca contaré en voz alta, la que guardo en lo más profundo de mi ser. Porque sé que una vez que la cuentas, una vez que recuerdas, el desierto vuelve a llamarte, y no sé si esta vez tendré la fuerza para resistir. El camino. Era el año 2005 y me encontraba en medio de la travesía más peligrosa de mi vida. Como muchos otros, había decidido dejar atrás la pobreza y la violencia de mi país natal para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. Mi camino hacia la promesa de una vida nueva me llevó al desierto de Arizona, un paisaje árido y hostil, donde el calor abrasador durante el día era sustituido por un frío que calaba los huesos en la noche. Aquel desierto no solo era un campo de pruebas físicas, sino también una prueba de la fortaleza mental. Habíamos comenzado la jornada al caer la noche, cuando las temperaturas bajaban lo suficiente como para no morir deshidratados a las pocas horas. El coyote, un hombre curtido y de pocas palabras, nos guiaba. Éramos un grupo de 10, hombres y mujeres de diferentes edades, todos unidos por el mismo sueño. Caminábamos en silencio, con la única compañía del sonido del viento rasgando las dunas y el crujir de nuestras pisadas sobre la arena. El desierto no perdona. En los primeros días ya habíamos perdido a 2 compañeros. Uno, un hombre joven de apenas 20 y tantos, había sido mordido por una serpiente. No hubo tiempo ni recursos para salvarlo. El otro, una mujer mayor, simplemente no pudo soportar el agotamiento y se quedó atrás, sin que nadie se atreviera a detenerse para ayudarla. Todos sabíamos que si te quedabas para morir. Fue en la tercera noche cuando ocurrió algo que aún hoy me hiela la sangre. El frío era especialmente intenso, más de lo que había experimentado en las noches anteriores. El cielo estaba cubierto de nubes y no había luna que iluminara nuestro camino. Solo teníamos la luz tenue de nuestras linternas que a duras penas lograban abrirse paso en la oscuridad. De repente, la vi. Era una figura a lo lejos, una mujer, caminando sola entre las dunas. Estaba vestida de blanco y su cabello oscuro caía en largos mechones desordenados sobre sus hombros. Me detuve, incrédulo, parpadeando para asegurarme de que lo que veía era real. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la nada? El coyote notó que había dejado de caminar y se acercó a mí. ¿Qué pasa?, preguntó con voz áspera. Allá, esa mujer, respondí, señalando hacia donde la había visto. Pero cuando volví la mirada, ya no estaba.
El Kaori me lanzó una mirada dura y me susurró en tono serio. No mires a donde no debes. Hay cosas en este desierto que es mejor no ver. Me sentí ridículo. Pensé que el cansancio y el miedo me estaban jugando una mala pasada, que lo que había visto no era más que una ilusión creada por mi mente agotada. Pero algo en los ojos del coyote me dijo que él sabía más de lo que quería admitir. Continuamos nuestro camino, pero no pude sacarme la imagen de la mujer de la cabeza. Esa noche, cuando paramos a descansar, el frío se hizo aún más penetrante, tanto que ni siquiera las mantas que llevábamos pudieron protegernos del todo. Me acurruqué junto a los demás, tratando de conservar algo de calor corporal, pero el sueño no venía. Mis pensamientos volvían una y otra vez a esa figura en la oscuridad. A mitad de la noche, algo me despertó. Un sonido, suave al principio, como un lamento que el viento arrastraba hacia nosotros. Me incorporé con el corazón latiéndome en la garganta y me di cuenta de que no era el único que lo había oído. Los otros también estaban despiertos, sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. El sonido se fue haciendo más fuerte, un llanto, un sollozo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Nos levantamos, mirando alrededor, buscando el origen de ese lamento. Fue entonces cuando la vi de nuevo. A unos metros de nosotros, la mujer de blanco estaba de pie, mirándonos. Esta vez, su rostro estaba más claro, y lo que vi me hizo retroceder un paso. Sus ojos estaban llenos de dolor, un sufrimiento tan profundo que parecía traspasar la barrera entre la vida y la muerte. Nadie se atrevió a moverse. El coyote, sin embargo, se acercó lentamente a la figura, con los ojos entrecerrados como si tratara de verla mejor en la penumbra. Cuando estaba a unos pasos de ella, se detuvo. La mujer levantó la mano, señalándolo. Lo que ocurrió después es algo que aún no logro comprender del todo. De un momento a otro, la mujer simplemente se desvaneció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Pero su desaparición no trajo alivio. Al contrario, una sensación de terror absoluto se apoderó de todos nosotros. El coyote, normalmente tan seguro de sí mismo, estaba pálido, con los labios apretados en una línea de preocupación. ¿Qué era eso?, preguntó uno de los más jóvenes del grupo, con la voz temblorosa. El coyote no respondió inmediatamente. Nos hizo una señal para que nos pusiéramos en marcha de nuevo, y comenzamos a caminar, aunque sabíamos que no iríamos muy lejos en nuestro estado. Fue solo después de caminar un buen rato en silencio cuando habló. Esa mujer, dicen que es el espíritu de una madre que murió buscando a su hijo. Vienen de México, como nosotros, pero ella no logró cruzar. Cuentan que se quedó vagando en el desierto, buscando al niño, llamándolo, hasta que el frío o la sed se la llevaron. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi columna. Nunca había sido un hombre supersticioso, pero el miedo que sentía era real, tan real como la arena bajo mis pies. No podía evitar pensar en esa mujer, en su mirada de desespero. ¿Sería verdad lo que decía el coyote? ¿Era su espíritu lo que nos había encontrado esa noche? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que su presencia había traído una sombra sobre nuestro grupo, una sombra de la que no podíamos escapar. Durante los días que siguieron, la atmósfera cambió. El calor durante el día se hizo insoportable, y por la noche, el frío era como cuchillas en nuestra piel. Pero lo peor era la sensación de ser observados, de que algo, o alguien, nos seguía. Los lamentos volvieron varias veces, siempre al caer la noche, y siempre seguidos de la aparición de la mujer, cada vez más cercana, cada vez más tangible. El coyote, por su parte, estaba cada vez más tenso. No nos decía nada, pero todos sabíamos que algo iba terriblemente mal. Las condiciones eran duras, pero habíamos estado preparados para eso. Lo que no podíamos manejar era el terror que se había instalado en nuestras mentes. El momento más aterrador llegó en una noche particularmente oscura. No había estrellas, y el viento soplaba con una fuerza que hacía difícil mantenerse en pie. Nos refugiamos como pudimos entre unas rocas, tratando de evitar el frío y el viento. Fue entonces cuando la vimos de nuevo, pero esta vez no estaba sola.
Detrás de la mujer se delineaban otras figuras, sombras indistintas que se movían en la oscuridad. No eran claras, como si fueran parte del viento y la arena, pero se sentía su presencia. Nos rodearon lentamente hasta que estábamos completamente cercados. Nadie se atrevió a moverse o a emitir sonido alguno. Los lamentos se alzaron en un coro aterrador y comprendí que no era solo el espíritu de la mujer lo que nos acechaba. Era algo más, algo que pertenecía a ese desierto y que se alimentaba del miedo y del sufrimiento. La mujer, ahora más cerca que nunca, extendió la mano hacia nosotros, como suplicando ayuda. Pero su mirada seguía siendo vacía, un pozo sin fondo de desesperación. Fue en ese instante que supe que no nos dejaría ir, que estábamos atrapados en ese lugar, perdidos como ella. Uno de los hombres del grupo, incapaz de soportar más el terror, comenzó a correr en la oscuridad, alejándose de nosotros. No había dado más de unos cuantos pasos cuando un grito inhumano salió de su garganta, y luego, el silencio. Nadie volvió a verlo. El coyote, con una mezcla de miedo y determinación, nos ordenó que siguiéramos adelante. No nos quedaba más remedio. Nos levantamos como pudimos y comenzamos a caminar de nuevo, siempre sintiendo la presencia de esas sombras detrás de nosotros. A partir de esa noche, nada fue igual. La travesía se convirtió en una pesadilla interminable. Las sombras no nos abandonaron, y aunque el coyote intentó mantenerse fuerte, su miedo era evidente. Pasamos por sitios donde la arena estaba teñida de un color extraño y donde el aire era tan denso que costaba respirar. En más de una ocasión, vimos figuras que se desvanecían cuando nos acercábamos, como si el desierto estuviera lleno de almas perdidas. Finalmente, después de días que se sintieron como una eternidad, llegamos a un punto donde el desierto comenzaba a ceder ante una vegetación más densa. Habíamos llegado al borde de lo que parecía un valle. El coyote, exhausto y al borde de la desesperación, nos dijo que estábamos cerca de la frontera, que solo faltaba un empujón más. Sin embargo, ninguno de nosotros se sintió aliviado. El desierto nos había marcado de una manera que nunca olvidaríamos. Las sombras, los lamentos y la mujer de blanco se quedaron grabados en nuestra mente. Sabíamos que, aunque cruzáramos la frontera, nunca estaríamos realmente libres de lo que habíamos visto y experimentado. Cuando finalmente llegamos a la seguridad relativa del otro lado, no hubo celebración. Nos dispersamos rápidamente, sin palabras, sin despedidas. El coyote se fue por su lado, y nunca supe qué fue de él. Yo, por mi parte, logré encontrar un trabajo y un lugar donde vivir, pero el desierto nunca me dejó. En mis sueños, aún veo a la mujer de blanco, caminando sola, buscando algo que nunca encontrará. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.